Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver la unidad 9, la unidad que se titula Función ecoguiada, bases teóricas. No va a ser un tema muy extenso porque tiene una gran parte práctica que espero que veamos con mayor profundidad en los talleres y las prácticas que vemos. Vamos a empezar. Vamos allá. Bueno, entre los objetivos principales están conocer cuáles son las ventajas que tiene utilizar la guía ecográfica a la hora de pinchar la fístula y en qué situaciones puede estar indicado. Vamos a repasar cuál es la técnica adecuada a la hora de hacer una punción de las fístulas arteriovenosas nativas. Vamos a recordar también las diferentes sondas que hay y cuál debemos utilizar. También vamos a aprender los conceptos teóricos de la punción ecoguiada. Y vamos a intentar aprender a identificar las complicaciones inmediatas que podemos detectar con la ecografía cuando hacemos una punción. Bueno, entre las ventajas, quizá la principal sea que puede ser mucho menos lesiva y que esto es muy importante porque permite preservar la fístula durante más tiempo. Va a ser menos lesiva porque vamos a pinchar en general una sola vez, vamos a ir justo al sitio que queremos pinchar, vamos a elegir el segmento de la vena que creemos que está más accesible o que tiene mejor características para ser pinchado y vamos a intentar hacerlo solo una vez. El hecho de hacer punciones repetidas provoca un daño en la vena que hace que vayan surgiendo complicaciones y que disminuya su vida útil. La guía ecográfica es especialmente útil en las primeras punciones, en las cuales la vena está menos desarrollada y es más difícil pincharla. Además, las primeras punciones son muy importantes porque tenemos que pinchar bien para evitar generar una complicación como un hematoma importante o romper la fístula y que eso sea consecuencia de que la fístula no se puede utilizar y la maduración que hayamos hecho no sirva para nada. También va a ser la guía ecográfica, nos va a dar ventajas en aquellos pacientes obesos que tengan un tejido adiposo importante, subcutáneo, y que por tanto los vasos estén a gran profundidad. También nos va a permitir realizar la punción escalonada. La ventaja de esto es que va a ser también menos lesiva sobre la fístula en general porque vamos a ir alternando el sitio de punción en las diferentes sesiones y vamos por una parte a repartir el daño que hacemos y por otra vamos a dejar más tiempo para que vaya sanando la zona que pinchamos. Y por último, el hecho de pinchar con la guía ecográfica va a hacer incluso que mejoremos nuestra técnica de punción a ciegas, porque vamos a detectar cuáles son nuestros fallos y los vamos a poder corregir. En general, las principales indicaciones de utilizar el ecógrafo son la de canalizar vasos que están muy profundos y que no son fácilmente accesibles sin guía ecográfica. También va a ser útil cuando queremos canular venas que no tienen un desarrollo muy significativo, que están maduras, pero que no son venas grandes o están justo en el límite inferior para poder realizar las punciones. También vamos a poder acceder con mayor seguridad a aquellos vasos que tienen una arteria o un nervio en proximidad que queremos evitar pinchar. Y por último, aquellos pacientes que suelen tener un historial de múltiples intentos a la hora de pinchar vasos van a ser pacientes subsidiarios de utilizar la ecografía, porque vamos a poder pinchar la vena con mayor garantía y normalmente con menor número de intentos. Vamos a hablar de la metodología general de la punción de la fístula. Hay que empezar diciendo que las fístulas deben utilizarse exclusivamente para efectuar el tratamiento de la hemodiálisis, además que debe pincharse por personal cualificado de enfermería especializado en el manejo de las fístulas. Por supuesto, realizar múltiples intentos de punción por un mismo canulador es inaceptable.
y se va a evitar realizar punciones sobre zonas que estén enrojecidas, que tengan signos de infección, o en zonas con hematoma, costra o piel alterada. También hay que evitar puncionar sobre las zonas apicales de los aneurismas. En las punciones dificultosas o en las primeras punciones se aconseja la comprobación correcta de la fístula utilizando una jeringa con suero fisiológico. Y además, esto, aunque es controvertido, en los últimos guías parece que se recomienda la punción de ambas agujas en sentido anterógrado, porque hace que el flujo sea menos turbulento y por tanto se dañe menos el endotelio del vaso. Adentrándonos ya en los principios generales de la punción ecoguiada, no solo a la hora de canular vasos, sino a la hora de hacer drenaje de acceso, de hacer biopsia, tenemos que siempre intentar utilizar la sonda con mayor frecuencia que dé buena imagen desde la piel hasta el objetivo. Es decir, vamos a utilizar la sonda con mayor frecuencia que permita ver a una profundidad tal que podamos pinchar el objetivo que queremos pinchar. Por supuesto, siempre hay que intentar hacer una técnica aséptica y para ello es importante utilizar fundas de ecógrafo estériles y también gel estéril o suero. El gel estéril va a ser más resbaladizo, pero va a permanecer más tiempo y vas a tener una muy buena imagen más tiempo. Y el suero va a tener la ventaja de que es menos resbaladizo y a la hora de manejar agujas puede que sea más cómodo, pero rápidamente te quedas sin el medio acuoso que permite la visualización de los tejidos. Aquí tenemos dos esquemas en los cuales se ve las dos diferentes formas principales de punción que hay. Por una parte está la punción dentro del plano o longitudinal. Esta punción se suele utilizar a la hora de pinchar estructuras profundas. Yo personalmente es la que suelo utilizar también para pinchar estructuras superficiales e incluso para canular vasos. Pero no es la punción más adecuada a la hora de canular vasos que están superficiales. En este sentido, quizá lo mejor sería utilizar la técnica fuera del plano o eje transversal, que permite estructuras pequeñas y que están superficiales, centrarlos justo en la parte de la imagen que vamos a pinchar. Y tenemos la visión completa tanto de esa estructura como de las estructuras que están adyacentes. Si hablamos de la técnica longitudinal, hay que decir que la principal dificultad y el principal concepto que tenemos que tener en cuenta es que la imagen ecográfica representa tan solo 1 milímetro del grosor de corte. Y por tanto, para poder hacer una punción adecuada, la aguja tiene que pasar absolutamente paralela al plano de escaneo. Y eso es difícil. Aquí, en la imagen A, vemos cómo pasa completamente paralelo al plano y que la veríamos. Y en la imagen B vemos que pinchando con esta dirección no estaríamos viendo la aguja. Quizá aquí es muy evidente, pero un pequeño desajuste en el plano puede hacer que dejemos de ver la aguja o que solo veamos las porciones iniciales de la aguja y no la veamos en toda su extensión, sin poder localizar la punta, que es lo que nos interesa siempre tener localizado. Aquí vemos un ejemplo de corte longitudinal. Este ejemplo lo he puesto también porque quiero resaltar que vemos la porción más distal de la aguja y que la porción más proximal no la estamos viendo, quizás porque como los tejidos grasos y el tejido cutáneo son de mayor cogenicidad que los vasos sanguíneos que son anecoicos, a veces en esa interfase entre un material y otro es menos clara y la impedancia acústica es peor. Y entonces puede que no la veamos hasta que ya entremos en la zona que ya es anecoica, en la zona del vaso anecoico. En este otro caso vemos un corte transversal, una punción transversal fuera del plano, y vemos que mantiene en el centro de la imagen justo el vaso que quiere pinchar y que entra
justo por el centro del ecógrafo, al igual que aquí. Hay que intentar siempre entrar por el centro del ecógrafo y que de esta manera permite visualizar las estructuras adyacentes y permite dejar a un lado este vaso y centrarnos en este. Así que sabemos que este vaso no lo vamos a pinchar, nos da seguridad. Hay dos formas de pinchar. Está la forma que se suele hacer, que es la técnica libre y es la que solemos utilizar todos porque te permite mayor flexibilidad a la hora de dirigir la aguja. Y luego también está la guía con soporte ecográfico, en la cual no tienes este pequeño soporte que hace que se mantenga dentro del plano de escaneo la aguja y que la veamos en todo momento. O en este caso, que justo vaya por el centro y vaya a la zona que tenemos central en la pantalla. Como inconveniente tiene que, tal como he dicho antes, no permite la flexibilidad que permite la técnica libre, en la cual tú puedes manejar la aguja y afilarla y darle el ángulo que necesites para llegar al sitio que estés buscando. Además, estas técnicas tienen otro inconveniente, y es que cuando te quieres pinchar un vaso y luego tienes que conectar o quitar el ecógrafo de la cánula, puede que se te mueva o que incluso en la fístula el movimiento dañe la fístula y por tanto puede que no sea recomendable, pero es otra forma de pincharlo. Aquí vemos un ejemplo de un corte longitudinal, de una punción longitudinal, perdón, de una vena yugular interna. En este caso ya se ha puesto anestesia y se ha disecado la zona en la que vamos a entrar y tenemos el ecógrafo puesto en sentido longitudinal al exceso vascular que vamos a hacer. Vemos la vena yugular interna derecha con un catéter dentro y ahora vamos a instalar un catéter permanente y por tanto vamos a pinchar la vena. Vemos que la aguja está deformando la pared anterior de la vena y que se ve parcialmente aquí en esta zona. Ahora la vamos a ver entera. Aquí vemos la aguja como está justo a punto de entrar y en el siguiente, ya en el resto del vídeo, entra, se ha visto brevemente, ha entrado y ya tenemos el acceso ganado en esa vena yugular. ¿Qué equipamiento vamos a necesitar a la hora de realizar la punción? Pues unos guantes estériles, un campo estéril, la funda ecográfica, el gel estéril, las cánulas que vayamos a utilizar y unas jeringas para ver que efectivamente estamos dentro del vaso y que no hay ninguna complicación. A pesar de que veamos entrar bien la aguja dentro del vaso, sobre todo si utilizamos un eje longitudinal, es importante comprobar que efectivamente viene bien sangre, que entra bien suero, porque a veces puede que estemos cogiendo un volumen parcial o que estemos marginal en el vaso y que no estemos pinchando bien, ¿vale? Entonces es importante comprobarlo, no quedarnos solo con la imagen. Y ya entrando en lo que es la punción específica guiada por eco de la fístula, hay pocos estudios al respecto. La mayoría de ellos utilizan la punción transversal. En ella hay que localizar la vena que queremos pinchar y ponerla justo en el centro de la imagen, como hemos dicho. Y hay que intentar que no haya ni una arteria ni un nervio adyacente. Vamos a un sitio donde tengamos más seguridad y que no haya ni arteria ni nervio. En las venas superficiales, la piel, al ser hiperecogénica, igual que la aguja, dificulta la visualización inicial de la punta. ¿Vale? En esta imagen vemos cómo hay que intentar conseguir un trayecto de la aguja que forme un ángulo de aproximadamente 90 grados con el ecógrafo, o que sea cercano. Porque de esta forma, debido a que es la forma en la que mayor reflexión producen los ecos que inciden sobre la aguja, vamos a ver mejor la aguja. Aquí, en B, vemos la punta como una marca hiperecogénica
Y el resto del cuerpo de la aguja, que es más grueso y que tiene aire por dentro, de esta forma la veríamos como la zona, como el punto hiperecogénico, y puede que lo normal es que tenga una sombra acústica posterior. Esta imagen la pongo para demostrar, para dar una representación de que nosotros tenemos que pinchar justo en el centro, pero durante el recorrido inicial no vamos a ver la aguja hasta que llegue justo a la zona donde ya corta el escaneo, el plano de corte del ecógrafo. Cuando llega aquí es cuando ya vamos a ver la punta, ¿vale? Hasta entonces lo que vamos a ver son los tejidos moviéndose. Y cuando ya llegamos al vaso, vamos a ver la punta del vaso, la marca hiperecogénica, justo dentro del vaso, que corresponde con la punta, y vamos a ver cómo, una vez que está dentro, podemos aspirar y viene sangre. Las bases teóricas dicen que a la hora de hacer la punción, primero hay que hacer un examen del vaso exhaustivo mediante ultrasonido, ver que no hay ningún problema, y entonces esterilizar la piel y poner una funda estéril a la sonda. Aplicamos un torniquete en el brazo. Posteriormente podemos aplicar anestesia local si es necesario, si el paciente sí expresa mucho dolor o si va a ayudar a hacer la punción mejor. Colocamos la sonda justo encima del vaso y lo mantenemos en la zona central e insertamos la aguja aproximadamente 5 milímetros desde el centro de la sonda. Intentamos mantener la sonda ortogonal a la dirección de la aguja, como hemos dicho, porque así es como la vamos a ver mejor, y podemos hacer movimientos oscilatorios hacia adelante y hacia atrás para localizar la punta y el cuerpo de la aguja, ¿vale? Podemos irnos hacia atrás y ver la punta, y si vamos un poco más hacia atrás vamos a llegar a ver el resto de la aguja. Mantenemos la trayectoria central al vaso y avanzamos hasta que lo pinchamos. Localizamos el vaso y vamos avanzando hasta que veamos que el vaso se deforma y lo pinchamos. Si no localizamos, si no vemos la punta justo entrar en la zona que estamos visualizando, podemos oscilar o avanzar gentilmente la sonda para comprobar que la aguja, la punta, está dentro del vaso. En este vídeo vemos a nuestra enfermera de la unidad, Ana Romero, pinchando una vena basílica utilizando esta técnica transversal. Empieza localizando el vaso, ve que efectivamente es una vena, es colapsable, corresponde con la vena basílica y comienza la punción. Empieza la punción en la zona central y va avanzando la aguja. Vemos que va un poco lateral y redirige la aguja hacia la zona más central, haciendo un movimiento hacia el lado, yéndose hacia el lado, oscilando la aguja, haciéndola más vertical y sigue pinchando. Entonces vemos que definitivamente atraviesa, lo hemos visto cómo se ha deformado la pared, ahí va, hasta que el atravesador ya está dentro. Y posteriormente pues ya quita el ecógrafo y utiliza, bueno, están canalizando la vía con la técnica de Seldinger. Respecto a la punción con la técnica longitudinal, hay menos estudios que lo avalen, pero tiene como ventaja que permite angular la dirección de la aguja. No vemos las estructuras adyacentes, como en el eje transversal, pero sí que vamos a controlar todo el rato la punta de la aguja. Como inconveniente tiene que los vasos pequeños pueden ser difíciles de pinchar con esta técnica, ya que no vamos a tener recorrido suficiente para poder poner justo la aguja en el plano que queremos estudiar. Y a veces es difícil pinchar justo en el centro de la imagen. Y por tanto, puede que estemos pinchando y no tengamos justo la aguja, estemos avanzando y no la estemos viendo. No hay un consenso real de qué técnica es mejor. Depende de cada operador. Y realmente lo ideal es utilizar las dos. En vasos superficiales, utilizar a lo mejor al principio la técnica transversal, y cuando veamos que hemos pinchado y queremos ver dónde está la punta de la aguja, podemos
cambiar la dirección de la sonda e intentar ver en el eje longitudinal a ver si la localizamos. Vamos a ver un ejemplo de una punción de un vaso periférico en eje longitudinal. Vemos cómo va avanzando hasta que efectivamente sobrepasa la pared del vaso y se queda en el centro. Y respecto a las complicaciones que podemos detectar, pues la principal es la formación de hematomas. Los hematomas se ven como un aumento de la cogenicidad, así en forma semicircular, en la pared del vaso, que corresponde con una hematoma de la pared. En este caso es un hematoma ya más evolucionado, pero no tiene una imagen de hematoma fresco. En el caso del hematoma fresco vamos a ver esta misma imagen, pero lo vamos a ver de mayor ecogenicidad. Otras complicaciones que podemos detectar a la hora de pinchar con la ecografía es la presencia de infecciones que no son por causa inmediata, sino que pueden derivar de una infección de la punción previa de la última sesión. Vemos las paredes de la vena más engrosados y además vemos material ecogénico en su interior que corresponde con trombo. También podemos ver trombosis sin más, como en este caso. Vemos que la vena está expandida y repleta de material ecogénico. Y por último, vamos a hacer un breve repaso de las funciones de las vías centrales. Normalmente nosotros pinchamos la yugular, aunque se puedan pinchar otras vías centrales como la femoral. Pero a la hora de hacer un acceso de hemodiálisis, como sabéis, lo que se intenta siempre es pinchar la vena yugular interna derecha, porque tiene menos recorrido y es menos lesiva, y a otras veces hay que pinchar la izquierda si no hay más remedio. En este caso, en este artículo, las doctoras Teresa Moreno y Manuela Moreno, en nuestro hospital, explican cuál es el mejor acceso a la hora de pinchar la vena yugular interna izquierda y explican los diferentes accesos que hay. Podemos utilizar un acceso longitudinal, un acceso transversal o un acceso lateral oblicuo. Vamos a ver un vídeo en el cual se hace un breve repaso de esto. Cuando se pincha se puede hacer la función de varias maneras. Esta que sería el eje transversal, en cuyo caso, aquí, por aquí, que tiene la ventaja de que puedes localizar todas las estructuras musculares que tienes, en este caso, pues la carótida que está abajo, la yugular, pues tiene el inconveniente de que no ves la aguja en todo lejos, solamente la ves cuando llegaría a la yugular. Si lo haces en el eje longitudinal, pues una vena súper gorda, bueno, pues tiene la ventaja de que ves la aguja y el vaso en el mismo. Te verías la localización. ¿Qué inconveniente tienes? Porque como te desplaces un poco, te puedes la cabeza. Y si por alguna razón te desplaza la aguja, no veo. Y luego hay otro eje, que es el oblicuo. ¿Qué pasa con el eje longitudinal? Que la longitudinal no se fija. Porque se puede ¿vale? Entonces, ¿eso no se pasa en el suelo, del pelo, de lo que sea? Entonces, ¿cuál es el otro eje que usa? Pues otro eje que se puede usar es el oblicuo, el transverso, que por un lado estoy en la carótida y estoy en la yugular, ¿vale? A mí no me gusta este eje, la única cosa, por las manos me gusta este eje porque nunca hay una cabeza que está ¿vale? Esto es la carótida, te voy a dar un pinchacito, ¿vale? Este sería el eje, ¿vale? Entonces, si intentas pinchar lo más cerca del ecógrafo, no ves ahí, es la aguja, y la agarra después. Es como oblicuo, y eso es anestesia. Todo esto que se crea es la anestesia que está entrando. Esta colección aquí. Después de todo el actual, eso la aguja, esto lo que le vamos a instalar ahora un poquito. Bueno, esto lo sé
siempre por detrás. Nunca por la lo das siempre por detrás. Mira, una masita y una puntita así. Bueno, esperamos un poquito. Ahí me gusta más mirar la definición. ¿Esto os molesta? No. Bueno, a veces se la con la punta de escribir. ¿Por qué? Porque si un poco te queda el celular, para no ver un poco de sola. Y a mí me gusta todo. Eso como yo lo hago. Ahí vamos viendo cómo los tejidos van desplazándose. Y ahí está la aguja. Y bueno, para concluir, la guía ecográfica permite realizar funciones menos lesivas, como hemos visto, sobre todo en fístulas de difícil función, como son aquellas que están profundas, que son tortuosas o que son pequeñas. Y para nosotros vamos a utilizar siempre sondas de alta frecuencia a la hora de pinchar fístulas. Podemos utilizar tanto la técnica longitudinal como transversal. Va a depender de la que nos sintamos más cómodos. Las guías suelen recomendar la transversal, sobre todo para venas que están más superficiales. La punción tiene que ser o debe ser estéril y va a ser operador dependiente. La única pega que tiene todo esto es que necesita cierta práctica. Pero además, el hecho de pinchar con ecografía va a permitir no solo hacer una punción menos lesiva, sino identificar complicaciones pre- y postfunción. Y nada, eso es todo. Espero que os haya gustado y que, como digo, que podamos verlo con mayor profundidad en las prácticas. Pues nada, ya con esto me despido y un saludo a todos. Gracias.